En la capilla más pequeña del Vaticano, una vela encendida apenas alcanza a iluminar la madera gastada del banco. Afuera, la ciudad duerme. Adentro, el tiempo parece haberse detenido. El Papa León XIV no entra por protocolo, ni para ser visto. Entra como quien lleva días callando algo que necesita decirse, aunque nadie esté escuchando. No se acerca al altar, se queda atrás, en la sombra, como si sintiera que no merece estar más cerca de Dios que el resto. Al fondo, una monja que limpia antes del amanecer lo ve. No hace ruido, solo observa, y sin proponérselo termina siendo testigo de una oración que no debía ser oída. El Papa no comienza con un Padre Nuestro, comienza con un suspiro, largo, como si lo que va a decir le pesara más que la sotana. Si eres de Latinoamérica, si alguna vez sentiste que tu país quedó olvidado, quédate, porque esta oración no fue general, fue específica, mencionó país por país. Y si escuchas el tuyo, escríbelo en los comentarios, para que el resto sepa que aún hay alguien allá rezando también. No fue escrita para ser leída, pero fue escuchada igual, y por eso estás aquí. El silencio duró más de lo esperado, tanto que la monja pensó que quizá no diría nada. Pero entonces habló. No con voz de papa, sino con la voz de alguien que está a punto de confesar algo que lleva años pesándole en el pecho. Señor, si alguna vez dudé de ti, fue cuando vi cómo los míos te pedían algo, y no recibían nada. Nada, solo el eco de sus oraciones rebotando contra el cielo. Hizo una pausa. Se frotó los ojos con una mano, como si necesitara asegurarse de que seguía ahí, como si tuviera miedo de estar hablándole al vacío. Te hablo por los que siguen creyendo, aunque no sepas cuánto les cuesta. Por los que encienden una vela aunque no tengan electricidad. Por los que dan gracias sin tener pan. Por los que aún rezan, pero ya no esperan milagros, y por aquellos que no han dejado de pedir. Por la madre que no se mueve del hospital porque su hijo lleva 3 días en coma. Por la mujer que lleva 6 meses dejando currículums sin recibir una sola llamada. Por el abuelo que se siente culpable por haber enterrado a su nieto antes que a él. Por el joven que no se atreve a contarle a su papá que ya no cree en nada. Por el maestro que sigue enseñando sin cobrar, porque aún le queda fe. Por la esposa que no volvió a dormir tranquila desde que desapareció su esposo. Y por la niña que aprendió a rezar sola, porque nadie más lo hace en su casa. Volvió a guardar silencio, esta vez más breve, pero más pesado, como si cada palabra costara algo de su propia fe. Te hablo por mi gente, por los que nacieron en el sur del mapa y aún así se arrodillan mirando al norte. Por los que rezan en español, en guaraní, en quechua o en completo silencio, porque ya no encuentran palabras que no estén rotas. Y entonces su tono cambió. Algo se quebró, algo se abrió, y con una voz apenas audible dijo: «Hoy no vengo a pedirte nada para mí. Hoy vengo a pedirte por ellos, por los que no han dejado de mirarte, aunque hace años no les contestas». Pero estaba a punto de escuchar algo que muy pocas personas en el mundo han oído. A un papa rezar con los ojos cerrados y el alma abierta.
Uno a uno comenzó a nombrarlos, no como estados, no como banderas, como heridas, como promesas no cumplidas. Por México, donde las madres protegen a sus hijos con una oración en una mano y una veladora en la otra. Te pido que no se cansen de esperar, aunque nadie parezca llegar. Por Colombia, donde incluso quienes vieron la guerra aún se santiguan antes de amar. Te pido que puedan soltar la piedra, aunque nadie les pida perdón. Por Argentina, donde la fe y la razón discuten todos los días, pero el pan aún se comparte con devoción. Te pido que no olviden que dudar también es buscarte. Por mi Perú, donde los cerros guardan rezos antiguos, y el pan compartido vale más que el oro. Te pido que no se les olvide que su tierra también es promesa. Por Venezuela, donde el hambre ha tocado a todos, pero el canto en las iglesias aún no se rinde. Te pido que llegue la justicia antes de que se apague la esperanza. Por Chile, donde el frío cala menos que el silencio, donde las palabras duelen más que el invierno. Te pido que sus heridas no se confundan con cicatrices. Por Guatemala, donde los volcanes duermen, pero la fe número, te pido que no tengan que arder más para ser escuchados. Y ahí se detuvo, no por olvido, sino porque sabía que todavía faltaban. No lloraba, pero su respiración era otra, más lenta, más pesada, como si cada país que pronunciaba se le quedara un poco adentro. El siguiente nombre no salió de inmediato. Se lo guardó unos segundos en la boca, como si morderlo lo hiciera menos duro. Por Ecuador, donde los mercados, las montañas y los pueblos aún huelen a incienso y a infancia. Te pido que no cambien su alma por espejos rotos. Por El Salvador, donde cada misa tiene nombres ausentes, y cada nombre una oración que no se ha apagado. Te pido que ya no tengan que rezar con rabia, ni enterrar más hijos. Por Paraguay, donde el campo reza en guaraní, y el cielo aún sabe escuchar. Te pido que sigan oyéndote, aunque el ruido del mundo quiera callarlos. Por Honduras, donde los niños juegan entre ruinas, pero aún ríen como si el cielo estuviera cerca. Te pido que no les roben la inocencia antes de tiempo. Por Bolivia, donde la Pachamama y el Padre Nuestro se abrazan en la misma oración. Te pido que no los separen los que no los entienden. Por Uruguay, donde la fe camina bajito, pero nunca se apaga. Te pido que recuerden que el silencio también es una forma de creer. Por Brasil, donde la fiesta y la fe caminan juntas, y la alegría lucha todos los días por no morirse. Te pido que su esperanza no se venda, ni se olvide, ni se rinda. Por Cuba, donde rezar es un acto de resistencia y amar un milagro. Te pido que el amor los salve, cuando ya nada más pueda. Después de ese último nombre, se quedó quieto, muy quieto, como si supiera que lo que venía ahora iba a doler más que todo lo anterior. Después de pronunciar el último país, no dijo amén. No cerró los ojos, no se levantó del banco. Solo bajó la cabeza, y en voz aún más baja empezó a hablar de los que ya no están, por los que se fueron, por los que duermen en otro idioma, pero sueñan con el patio de su abuela, por los que cruzaron desiertos, ríos, muros, silencios,
por los que limpian oficinas en Nueva York y rezan en su mente mientras barren, por los que envían dinero a casa, aunque en la suya ya no quede espacio, por los que se cambiaron el nombre para ser contratados, por los que dicen fine cuando les preguntan cómo están, pero quisieran decir extraño todo, por los que ven a sus hijos hablar un idioma nuevo y sienten orgullo y miedo, por los que quisieran volver, pero ya no tienen a dónde, por los que extrañan el acento, por los que se olvidan de cómo huele su calle, por los que no lloran, pero cada noche, en lo más hondo, le preguntan a Dios si hizo bien. Te pido por ellos, por los que no tienen tierra, ni techo, ni altar, por los que aún te buscan, aunque no sepan cómo llamarte en esta tierra nueva. Y en ese momento, la monja pensó que terminaría ahí. Pero Número, todavía le quedaba algo que decir. Y no era una petición, era una ofrenda. Durante unos segundos no dijo nada. La monja pensó que había terminado. Pero entonces lo vio levantar la cabeza, como si por fin se atreviera a mirar al cielo, aunque sabía que el cielo no siempre responde. Y con la voz cansada, sin drama, pero con una certeza que no venía del ego, sino del amor, dijo lo impensable: si vas a castigar a alguien, castígame a mí. Hazlo conmigo, hazlo ahora, hazlo aquí. Pero no a ellos, ellos ya cargan bastante. Cargan el sueldo que no alcanza, cargan la muerte de sus hermanos, cargan el miedo a salir a la calle, cargan las culpas de sus gobiernos, cargan su historia, cargan su esperanza rota. Si alguien tiene que pagar algo, haz que sea yo. Pero no toques más al campesino que sigue sembrando sin cosechar. No toques al niño que ya aprendió a rezar antes de aprender a escribir. No toques a la mujer que camina sola con 3 hijos y aún te da gracias. No toques al joven que no roba, aunque nadie lo ve. No toques a los que aún creen. No toques a los que todavía te llaman por tu nombre, aunque nunca les has respondido. Y entonces bajó la mirada, no como quien se rinde, sino como quien entrega algo que no quería soltar, pero que entendía que ya no era suyo. El silencio volvió, pero esta vez no era incómodo. Era denso, sagrado, como si cada palabra que había dicho siguiera flotando en el aire, buscando dónde quedarse. El Papa no se levantó de inmediato. Solo se quedó ahí, quieto, con las manos entrelazadas y los ojos fijos en el suelo. La monja, que había escuchado todo sin moverse, sintió un temblor en las piernas. No por miedo, sino por algo más difícil de explicar. La certeza de haber presenciado algo que no debía, y que, sin embargo, necesitaba ser visto. No hubo música, ni coros, ni órgano, solo la respiración lenta de un hombre, que había vaciado todo lo que tenía. Y en medio de ese silencio, algo extraño sucedió. La vela que había parpadeado durante toda la oración se mantuvo firme, inmóvil, como si entendiera que todavía no era tiempo de apagarse. El Papa bajó la cabeza una última vez y, sin pronunciar la palabra amén, cerró los ojos. Pero lo que había dicho ya no se podía desdecir. No hubo despedida, no hubo cruz en la frente, no hubo ningún gesto que marcara el final. Simplemente se levantó como quien sabe que ya no hay nada más que decir.
El Papa caminó hacia la salida con pasos lentos, pero sin dramatismo. No parecía cansado, tampoco fuerte, solo humano, lleno. Pasó junto a la monja sin mirarla. Tal vez no la vio, tal vez sí, pero no dijo nada. Y ella tampoco, porque algo en su cuerpo le decía que si pronunciaba una sola palabra, rompería el hilo invisible de todo lo que había presenciado. La puerta se cerró detrás de él con suavidad, y en el interior de la capilla solo quedó ella, y la vela, y ese silencio espeso que no se parece a ningún otro. No supo cuánto tiempo se quedó ahí, ni si terminó de limpiar. Solo recuerda una sensación, la de haber escuchado una oración que no estaba dirigida al mundo, pero que el mundo necesitaba escuchar. Una oración sin cámaras, sin aplausos, sin retórica, solo verdad. Y aunque no tenía permiso, aunque no estaba en ningún plan, sabía que no podía guardárselo para siempre. Desde ese día, la monja nunca volvió a rezar igual. No porque dejara de creer, sino porque ya no podía rezar sin recordar lo que escuchó. Cada vez que encendía una vela, le venía a la mente la madre que no duerme en el hospital. Cada vez que trapeaba en silencio, imaginaba a un campesino diciendo «Gracias por un plato vacío». Cada vez que se persignaba, sentía que no estaba sola. Porque algo en esa oración se le había quedado incrustado en la piel. Como si el Papa, sin saberlo, hubiera rezado también por ella. Y aunque nunca se atrevió a repetir en voz alta lo que escuchó, cada palabra siguió viva, como si se le hubiera confiado un secreto, no para divulgarlo, sino para cargarlo, para recordarlo cada vez que alguien dijera, «Nadie se acuerda de nosotros, nadie reza por este país, nadie ve lo que vivimos», porque ella sabía que sí, alguien lo había hecho, y no frente a una multitud, no en un discurso, no en una misa transmitida en vivo, sino en una capilla vacía, cuando nadie miraba, cuando nadie aplaudía, cuando nadie lo pedía. Y por eso, aunque no debía, guardó esa escena como un altar secreto dentro de sí. Dicen que no hay plegaria más poderosa que la que se reza sin esperar respuesta. Tal vez por eso esa oración dolió tanto, porque no pedía espectáculo, ni consuelo inmediato, solo ser escuchada. Y lo fue. No sabemos si el cielo respondió, no sabemos si algo cambió, pero desde aquella madrugada una mujer reza con otra voz, y quizá a través de ella resuenan todavía las palabras de aquel hombre que se quebró por los suyos. Tal vez esa oración no necesitaba testigos, pero los tuvo, y uno de ellos eres tú. Porque si has llegado hasta aquí, si sentiste que alguna de esas palabras era para ti, entonces entiendes algo. No todas las oraciones se hacen para Dios. Algunas se hacen para los que ya no saben cómo hablarle. Y si hoy escuchaste tu país, si reconociste tu historia en alguna de esas frases, haz lo que ella hizo. No lo olvides. Guárdalo. Y si puedes, reza también. Por ti, por los tuyos, por los que aún esperan.